¿Sabías que? Un micro de ciencia para simples mortales. Hoy te contamos cómo funciona la memoria humana. La memoria humana. La memoria humana es la capacidad mental a la que más esfuerzo exigimos. Gracias a ella recuperamos imágenes y escenarios del pasado y conservamos experiencias. ¿Sabías que? Todo lo que percibe el ser humano a su alrededor, ya sean hechos, emociones, palabras, imágenes, personas, lugares, olores, sabores, lecturas y sueños, constituyen la memoria. Este proceso funciona como mecanismo de grabación, archivo y clasificación de la información. ¿Sabías que? Nuestro cerebro constituye la unidad de almacenamiento más sofisticada que existe, lo que se debe a su amplia capacidad para guardar y obtener información, así como a la forma de utilizarla. ¿Sabías que? La memoria es un elemento indispensable para que el resto de las funciones cerebrales se realicen adecuadamente, lo cual se debe a que la mayoría de ellas van a utilizar la información que previamente se ha registrado para poder cumplir con sus labores. Por ejemplo, si tenemos que hacer algún cálculo matemático, inmediatamente se abren los archivos donde se encuentran almacenados los números y los procedimientos para realizar operaciones aritméticas. ¿Sabías que? En el caso del lenguaje sucede lo mismo, pues para emplearlo correctamente de manera automática, brotan las palabras que hemos aprendido, las cuales están almacenadas en nuestro registro cerebral. ¿Sabías que? Los estudios científicos explican que la memoria es una de las funciones cerebrales superiores que registran los eventos que suceden a diario y que se almacenan en forma selectiva, es decir, de acuerdo a la atención que se ponga en cada uno de ellos. Es importante que tomemos en cuenta que a todas horas estamos rodeados de estímulos, pero únicamente recordaremos aquellos que son relevantes para nosotros y nosotras. ¿Sabías que? Las investigaciones indican además que los recuerdos que más se fijan están ligados a estímulos básicos: hambre, dolor, miedo y risa. En este sentido, nuestro cerebro es bastante básico, podríamos decir que es casi paleolítico. ¿Sabías que? Además de guardar información, la memoria incluye también la capacidad de acceder a esa base de datos cuando se necesite. De nada serviría tener un registro al que no pudiéramos acceder cuando se requiriera. Esto es algo similar a cuando queremos abrir un archivo en la computadora y no lo podemos hacer. ¿Sabías que? Para entender de qué manera trabaja la memoria, hay que pensar que así como hay recuerdos de nuestras acciones más preciadas, también los hay de sonidos que generan en nuestro interior sensaciones agradables o bien miedo o angustia. ¿Cuántas veces comer determinado plato nos traslada mentalmente a la infancia o percibir un aroma nos hace acordar de amores pasados? Seguramente. Muchas. ¿Sabías que? Imaginemos que al oler un rico postre se activa una zona del cerebro donde se registran los aromas, área que a su vez se conecta con la que se encarga de almacenar imágenes y con la que guarda las sensaciones. De esta forma, un simple estímulo oloroso nos trae en un instante recuerdos, visiones y sentimientos relacionados con la comida de mamá, por ejemplo. ¿Sabías que? Es interesante saber que la memoria tiene diversos grados de retención de la información, de manera que algunos datos perduran en la mente toda la vida, mientras otros pueden desaparecer con el paso de los años o bien ser reconstruidos a base de esfuerzo. Es decir, que hay diferentes tipos de memoria. ¿Sabías que? Está la retención, que permite guardar información nueva a corto plazo. Por ejemplo, cuando alguien nos proporciona un número telefónico y sin haberlo anotado, lo marcamos al poco tiempo. La memoria a corto plazo consiste en registrar y recordar hechos que han sucedido hace varias horas, por ejemplo, acordarse de lo que se desayunó un día antes. ¿Sabías que? En el caso de la memoria a mediano plazo, la información se mantiene por más tiempo y entonces podemos acordarnos de sucesos ocurridos hace algunos meses o algunos años. ¿Sabías que?
Por otra parte, la memoria a largo plazo almacena acontecimientos que han ocurrido hace mucho tiempo atrás, como es el caso de los sucesos que tuvieron lugar en la infancia. ¿Sabías que? Gracias a la memoria procedimental es posible realizar de manera automática algunas acciones cotidianas en las cuales la conciencia se vuelve prácticamente inútil. Así, casi sin pensar, nos acordamos de poner el despertador, cerrar con llave la puerta de casa cuando salimos o qué trayecto debemos hacer para ir al trabajo. ¿Sabías que? También tenemos la memoria declarativa, que comprende la memoria episódica, es decir, que está relacionada con los sucesos cotidianos, y la semántica, que almacena los conceptos aprendidos y los conocimientos. ¿Sabías que? Por otra parte, es fácil memorizar lo que nos interesa, especialmente si tiene relación con un pasatiempo, profesión o si están implicados los sentimientos, información que se considera importante. Por esta razón, a tales datos se les reserva un sitio privilegiado en el cerebro en el cual es fácilmente alcanzable por las células cerebrales cada vez que se requiere usarlos. Además, aunque sean modificados y reinterpretados, los datos relevantes se tienen siempre al alcance de la mano hasta que pierden importancia, lo que significa que como la información no se vuelve a recordar, pasado un tiempo suele desvanecerse porque las neuronas olvidan el recorrido para alcanzarla. ¿Sabías que? Algunas veces resulta imposible acordarnos de algún dato, y aunque sentimos que lo tenemos en la punta de la lengua, por más intentos que hacemos no conseguimos recordarlos. Se trata de una alteración transitoria de la memoria que suele suceder principalmente al estar cansados, cansadas, estresados, estresadas, con demasiados estímulos externos o varias tareas que realizar simultáneamente. Estos olvidos son completamente normales. ¿Sabías que? En ese sentido, algunos de los factores que no ayudan a los procesos de memoria son no dormir el tiempo suficiente, mínimo de 8 horas al día, el consumo excesivo de alcohol y las situaciones cotidianas de estrés y de cansancio. ¿Sabías que? Al igual que otros procesos del organismo, la memoria puede sufrir fallas, es decir, no está exenta de sufrir alguna alteración. Hay personas que pueden experimentar la llamada amnesia global transitoria, trastorno que bloquea los recuerdos durante varias horas y que puede deberse a alteraciones en la circulación sanguínea del cerebro, entre otros factores. En algunos casos, el paciente puede hablar, caminar y realizar sus actividades, pero no registra lo que sucede, por lo que al volver a la normalidad será imposible que se acuerde de lo sucedido. ¿Sabías que? Cabe destacar que los periodos de amnesia también pueden asociarse con frecuencia a golpes en el cráneo, ingesta excesiva de alcohol y drogas o formación de coágulos en los vasos sanguíneos del cerebro. ¿Sabías que? Existen otras alteraciones que llegan a ser irreversibles y son progresivas, tal es el caso del síndrome de Alzheimer, demencia que comienza afectando la memoria reciente debido a que los hechos pasados quedan grabados de una manera más firme. No obstante, conforme la enfermedad avanza, va perdiéndose dicha información. ¿Sabías que? ¿Qué podemos hacer para estimular la memoria? Bueno, hay algunas acciones que podemos realizar cotidianamente. Algunas de ellas son la lectura frecuente y silenciosa, jugar juegos de mesa, escuchar música y recordar los viejos tiempos con otras personas reconstruyendo el relato de esos hechos. De esta manera ponemos a trabajar al cerebro para que pueda retener la información durante más tiempo. ¿Sabías que? Un micro de ciencia para simples mortales.